Tercer bienaventuranza, que es: bienaventurados los mansos, porque ellos heredarán la tierra. ¿Ya lo tienen? Vamos a leerlo todos juntos, por favor. Bienaventurados los mansos. Muy bien, porque ellos recibirán la tierra por heredad. Señor, te damos gracias en esta mañana porque podemos estar aquí adorando tu nombre, Señor, terminando una semana e iniciando una nueva de tu mano. Y qué mejor manera de estar aquí, Señor, adorándote y escuchando tu palabra. Te pedimos, Señor, como siempre, que nos hables. Queremos exponer nuestro corazón delante de ti, ser sensibles a tu palabra, a tu mensaje, y que tu palabra pueda hacer aquello para lo cual ha sido enviado. Nos ponemos en tus manos, Señor. Dame de tu denuedo, de tu sabiduría y de tu gracia, para que en todo y en todos tú seas glorificado. Amén. Muy bien. Esta bienaventuranza, hermano, está bastante unida a las dos anteriores bienaventuranzas, ya que la pobreza espiritual sigue siendo el espíritu fundamental primario que conduce a este espíritu de mansedumbre. Si se dan cuenta, las bienaventuranzas van siendo progresivamente, aparentemente más difíciles de llevar a cabo. Por ejemplo, en la primera bienaventuranza que vimos en esta serie, implicaba el reconocimiento de nuestra deficiencia espiritual. Por eso es que Jesús dijo: bienaventurados los pobres en espíritu. ¿Sí? Esa pobreza espiritual habla de nuestra deficiencia espiritual. La segunda bienaventuranza implica arrepentimiento sobre esa deficiencia espiritual de la primera bienaventuranza. Por eso Jesús dijo: bienaventurados los que lloran. Los que lloran. Y es que, bueno, el arrepentimiento es mucho más elevado que el simple hecho de reconocer que somos pecadores. Y esta tercera bienaventuranza implica un comportamiento externo hacia los demás. Por eso ahora dice: bienaventurados los mansos. Entonces, primero es reconocer nuestra deficiencia espiritual, después arrepentirnos por esa deficiencia espiritual, y ahora ¿qué? Mostrar ese arrepentimiento a través de ¿qué? De nuestro comportamiento externo hacia los demás. Por eso habla de los mansos, de que debemos tomar esa actitud de mansedumbre. Y es que los caminos del Señor, hermanos, pues no son nada fáciles de hacer. De hecho, humanamente hablando, son muy difíciles, ¿sí? No es fácil venir a Cristo y decir: bueno, ahora tu vida va a cambiar. Lo que antes hacías, algunas de las cosas que antes hacías que estaban mal, ya no las vas a poder hacer. Entonces la gente dice: no, es que eso es muy difícil, es que no debería de ser así, es que Dios debería de ser más flexible, la iglesia. Sí, porque lo estamos viendo desde nuestro punto de vista humano, desde nuestro fracaso humano. Sin embargo, el caminar de Dios es muy interesante. No lo debemos ver como difícil, sino como interesante, porque la Biblia no nos dice que si nos hacemos cristianos estaremos destinados a una vida fácil. Pero lo que sí promete la Biblia es que viniendo a Cristo nos promete una fe fuerte o una vida fuerte en Dios. Eso sí es real. Esta bienaventuranza tiene un requisito. ¿Cuál? La mansedumbre. ¿Qué es mansedumbre? Bueno, es imposible describir con una sola palabra lo que es la mansedumbre, pero una de las definiciones más exactas que nos ofrece un diccionario bíblico teológico es dócil. Ahora bien, en contraste, el comentarista Vine dice que el significado de manso en esta bienaventuranza no se expresa fácilmente, porque para muchos mansedumbre significa simplemente apacibilidad, que sugiere debilidad y pusilanimidad, es decir, cobardía. En ese sentido, es que la gente no entiende con toda claridad cuando Dios nos dice
que debemos ser mansos y después humildes. De hecho, para definir la mansedumbre se requieren muchísimas palabras y vamos a dar algunas descripciones, pero ninguna palabra abarca lo que comprende en realidad toda la definición de ser manso. El significado básico y literal en el griego de la palabra manso significa o habla de una persona suave y de una persona delicada, gentil, es decir, que obra con gentileza. ¿Cuántos de esos hay aquí? Bueno, les voy a preguntar a sus esposas, a ver si son muy gentiles. En el Antiguo Testamento, esta palabra enfatiza humildad y delicadeza. Implica, escuchen bien, una mente humilde. Implica también una mente piadosa y una mentalidad modesta que prefiere sufrir las heridas en lugar de devolverlas. Está tremendo, ¿no? Porque, por ejemplo, los fariseos eran muy meticulosos en la ley, ustedes ya lo saben, eran quisquillosos, eran muy observadores de la ley. Cuando alguien les hacía algo, les hacía un daño, o ellos percibían que alguien del pueblo que no fuera de la estirpe de los religiosos de ellos, bueno, ellos de inmediato aplicaban la ley y decían: ojo por ojo y diente por diente, así dice la ley, ¿no? Porque eran muy meticulosos. Ojo por ojo y diente por diente, o sea, en otras palabras, ellos decían: el que me la hace, me la paga. Bueno, y por eso nosotros vemos que Jesús a ellos los llamó hipócritas, porque como el dicho mexicano decimos, ¿no? A la gente le gusta hacer, pero que no le hagan. Bueno, así eran los fariseos. Ellos hacían, pero no les gustaba que les hiciera nada. Cuando ellos se sentían agredidos por alguien, aplicaban la ley y decían: ojo por ojo, diente por diente. A mí el que me hace, me la hace, me la paga. El apóstol Pedro hizo algo parecido. Ya saben que él era de un carácter bravucón y no se dejaba de nadie. Incluso vemos cómo le cortó la oreja al siervo del sumo sacerdote cuando fueron a apresar a Jesús, a este muchacho llamado Malco. Pero Jesús le contesta a Pedro cuando él reacciona de esa manera y le dice: Pedro, guarda tu espada, devuelve tu espada a su lugar. ¿Acaso no he de beber la copa que debo beber, que mi Padre me dio? Es decir, ¿tú crees que no debo ir a la cruz y morir por ustedes los pecadores? Tengo que ir, así que guarda la espada y no te ofusques. ¿Por qué? Porque según el significado que acabo de dar, Jesús sí estaba dispuesto a sufrir las heridas en lugar de devolverlas. ¿Cuántos dan gracias a Dios por eso? Pues así es la vida del cristiano, así es la vida de cada uno de nosotros. Es una vida donde muchas veces tendremos que quedarnos callados aunque nos ofendan. Por supuesto, por eso es que la mansedumbre al mundo no le agrada. ¿Cómo es posible que me voy a quedar callado cuando me están agrediendo? ¿Me están insultando y me está pidiendo Dios que no diga nada? Sí, en el trabajo, en la calle, en la iglesia, en el matrimonio, en donde quiera. De hecho, nuestro Señor Jesucristo fue el ejemplo perfecto de eso. La Escritura dice que Él fue al matadero como cordero y no abrió su boca en ningún momento para defenderse. Aunque Él siempre tenía la razón, tuvo la razón. Él fue justo, perfecto, santo, sin pecado. Nosotros no somos eso. Sin embargo, el Señor nos dice: con mayor razón ustedes tienen que mantenerse callados ante la agresión. Como dice nuestro dicho: calladito te ves más cristianito, ¿verdad? Calladito te ves, y esa es la verdad, porque finalmente el evangelio, hermano, no solo consiste en imitación de Cristo, sino en identificación con Cristo. Si tú te identificas con Cristo, vas a tratar de vivir la vida de Cristo. Aunque tengas resbalones, aunque haya tropiezos, aunque haya hierros, sí, pero tu vida está comprometida con tu Salvador, de tal manera que buscas todo el tiempo cómo identificarte más en tu vida, en tu caminar con el Señor, y una de esas maneras es la mansedumbre. En el contexto de la palabra griega de mansedumbre, implica también paciencia, humildad y sumisión. Es decir, que para poder uno actuar en mansedumbre,
necesita uno ser paciente, necesita uno ser humilde, necesitamos ser sumisos. La mansedumbre va de la mano con estas tres características, está implícitamente. Por eso Jesús era manso, porque era paciente, porque era humilde, porque era sumiso. Ahora, todos estos significados revelan que la mansedumbre no puede separarse de la humildad, pero tampoco puede separarse de la dulzura. Y precisamente esto es lo que se opone con la ira del hombre, y también se opone para que Dios pueda obrar en nuestro corazón, la ira del hombre. Esto lo dice el apóstol Santiago en el capítulo 1, por favor, versículo 19 y versículo 20. Apóstol Santiago, capítulo 1, versículo 19 y 20. Dice así el apóstol Santiago: por esto, mis amados hermanos, todo hombre sea pronto para oír, tardo para hablar. Después dice ¿qué? Tardo para irarse. ¿Por qué? Porque la ira del hombre no obra la justicia de Dios. Qué interesante, ¿verdad? Y es cierto, porque cuando nosotros nos airamos y reaccionamos en furia y nos enojamos y hablamos cosas que no deberíamos hablar, y a veces hasta golpeamos, y vamos en el auto y tocamos el claxon ofensivamente, le gritamos a las personas de afuera. Entonces, aunque hayas recibido tú un daño o una injusticia, cuando tú obras de esa manera, dice el apóstol Santiago que la justicia de Dios no va a obrar en favor tuya. O sea, tú tienes que dejar a Dios, en las manos de Dios, todo lo que pasa, todo lo que sucede, todas las agresiones que te rodean. Tú debes llevar al Señor eso y dejar que Dios obre en su justicia, si es que realmente tú quieres ver un resultado positivo de parte de Dios. Porque si no, el Señor dice: bueno, si tú te vengas, si tú te desquitas, entonces yo me aparto, yo me hago a un lado, y entonces tú obra tu propia justicia. Y cuando nosotros obramos nuestra propia justicia, eso solo nos trae problemas, hermanos, porque nosotros no conocemos realmente la justicia como se debe aplicar. Ahora, ser manso consiste en tener un corazón y una voluntad dócil. Corazón y voluntad dócil, primeramente a la voluntad de Dios, para que también podamos ser dóciles hacia los demás. Todo esto quiere decir una sola cosa: que la verdadera mansedumbre se manifiesta por la entrega a la voluntad de Dios. Amén. Y hay algo muy importante que agregar. Además de que la mansedumbre hacia Dios es primero, la mansedumbre hacia Dios debe ser incuestionable, o es incuestionable. ¿Cuántos están de acuerdo? Porque usted ya sabe, ¿verdad? El Señor dice: ama. Bueno, sí, voy a amar a mis hijos. No, dice Dios: ama a tus enemigos. Ay, Señor, pero ¿cómo a mis enemigos? No cuestiones, ama. Perdona. Bueno, sí, Señor, voy a perdonar esta cosa pequeña que no tiene tanta importancia. No, ama a tus enemigos. Señor, no me pidas que ame si por culpa de él perdí el trabajo. ¿Sí? Entonces, imagínate que el Señor aplicara el mismo criterio hacia nosotros y Él en la cruz dijera: ay, ¿cómo me pides que te perdone si todo lo que me hiciste? ¿Verdad que no? Ay, dirían: no, Señor, es que tú eres Padre de misericordia. Bueno, y el Señor dice: tú eres mi hijo. ¿Sí? Entonces los hijos imitan la conducta de sus padres. Y tenemos a un Padre que es misericordioso, tenemos a un Padre que es manso y humilde de corazón. ¿Cuántos dan gracias a Dios por eso? Pues por eso estamos tan bien, porque a pesar de nuestros pecados y de todo lo que hacemos, en la mansedumbre del Señor y su misericordia nos perdona y nos levanta y nos da nuevas oportunidades. Entonces, escuchen bien, bajo todo si bajamos todo esto al plano de la aplicación, el ser manso es como domesticar a un león o a un lobo que tenemos dentro de nosotros. Me refiero a nuestra naturaleza fiera y terca de pecado. Una ocasión mi esposa hacía una ilustración y decía: mira, ¿de qué estaba hablando?
creo que estaba hablando del carácter, de la humildad, no recuerdo bien, pero ella puso una ilustración muy buena. Y ella dijo, si tú, por ejemplo, tienes en tu casa a un perro de esos agresivos, a un Rottweiler, ¿sí? Y entonces no le das de comer, bueno, le das de comer y le das sus croquetas y le das carne y lo alimentas muy bien, ese perro fiero o ese lobo va a crecer y se va a poner muy fuerte. Entonces cuando salgas a la calle y si ese perro quiere atacar a alguien, va a ser difícil que lo puedas controlar, ¿sí? Y lo hemos visto, ¿no? Ahora, pero si tú no alimentas a esa fiera y no le das de comer, no le das nada, van a pasar los días, las semanas, y ese perro va a estar todo flaco. Hasta un French Put le va a dar batalla, ¿sí? ¿Por qué? Porque no lo has alimentado. Así es la carne. Si tú alimentas tu carne, no vas a poder controlar jamás, hermanos, esta área. No vas a poder lograr jamás ser un hombre manso y humilde. Pero si tú dejas de alimentar esa naturaleza pecaminosa y alimentas tu espíritu con la palabra de Dios, con lo que dice Dios, entonces va a ser al revés. Tu espíritu va a dominar sobre los impulsos de tu carne y vas a lograr ser un hombre manso y humilde de corazón. Y yo quiero eso para mí, para mi familia y también para ustedes. ¿Cuántos quieren eso, hermanos? Bueno, y es que la mansedumbre así es tranquila, no es vengativa. La mansedumbre no toma represalias. La mansedumbre no es egoísta. La mansedumbre no enfatiza sus derechos. La mansedumbre no se exalta a sí misma. Y es que la mansedumbre no es cruel. ¿Se acuerdan de la mujer adúltera que fue sorprendida en el acto mismo del adulterio? Dice la historia que los fariseos ya estaban ahí preparados para matarla. Tenían piedras en sus manos para asesinarla cruelmente, porque no eran mansos. Ellos decían, es que la ley dice, si una mujer es sorprendida, si una persona es sorprendida en el acto mismo del adulterio, tiene que ser muerta, asesinada a piedras. Y ellos ya estaban listos con las manos en las manos. ¿Saben algo? A estos hombres, a estos religiosos, de nada les servía su religión, absolutamente nada, porque eran muy, muy crueles con la gente. Y es lo mismo para nosotros. De nada nos sirve la religión si no aprendemos la mansedumbre. Amén. Amén. Yo soy cristiano, yo sirvo a Dios. De nada te sirve si saliendo de este lugar no te esfuerzas por ser un hombre, una mujer mansa en tu corazón. Se me viene a la mente, ya lo conté en alguna ocasión, estábamos en una actividad, salimos de la ciudad, nos acompañó mi papá, estábamos mucha gente por ahí, y entonces una hermana a escondidas nunca se dio cuenta que mi papá estaba detrás de la puerta viendo y oyendo. Entonces esta hermana hizo algunos comentarios donde se burlaba de mi papá. Entonces mi papá sentido va y habla con la hermana y la hermana dice, no es cierto, yo no lo hice, y es que usted lo entendió de otra manera. Entonces viene mi papá y me dice, oye, esta hermana, fíjate que me ofendió y me dijo esto y me dijo lo otro. Entonces cuando me está contando, yo me enojo, ¿sí? Y sentí mucha molestia por defender a mi papá. Entonces, pero oré a Dios y le dije, Señor, dame sabiduría para no arrebatarme al momento que tenga que ir a hablar con esta hermana. Entonces hablé con la hermana y le dije, ¿sabes qué? No está bien lo que haces, es una falta de respeto. Él es mi papá, él es un hombre mayor, él es un hombre respetuoso, él no te ha faltado el respeto. Y la hermana decía, no, que no le falta el respeto, que no es como ustedes creen. Y entonces ella no mostró ningún grado de mansedumbre porque nunca reconoció su falta. Entonces terminó la cosa medio mal y luego mi papá me dijo, discúlpame si te hice pasar un mal momento. No te preocupes, ya nos dormimos, se acabó el día. Y al otro día viene mi papá en la mañana y me dice, oye, ¿qué crees? ¿Qué? Fíjate que Dios me habló en la noche. ¿Ah, sí? ¿Y qué te dijo? Me dijo el Señor, sufre el agravio. Y yo ya me fui a echar de bronca con la hermana, le dije. Y ahí aplicaba perfectamente el sufrir el agravio. Y es que una persona tiene que saber reaccionar correctamente en esos momentos.
Y si tú consideras que eres un hombre que te estás identificando en el carácter con Cristo, en el tema de la mansedumbre, te vas a enfrentar en situaciones así. ¿Sabes qué? No te defiendas, no abras tu boca. Claro, estamos hablando de ciertas situaciones, no aplica en todos los casos. Una hermana me hablaba entre semana y me decía: oiga, pastor, le pido un consejo. Fíjese que usted dijo que las mujeres no tienen que levantarle la voz a los varones porque el varón es la autoridad, y hay un hermano que me debe dinero, entonces ya no le pido. No, le dije, esa es otra cosa muy diferente. Tienes que pedirle el dinero, y es más, si necesitas levantar una demanda, demándala a esa persona hasta que te pague. Pero esto es distinto, porque a veces sufrimos agravios que necesitamos guardar silencio y no defendernos, dejar que el Señor nos defienda, como cuando te levantan un mal testimonio, cuando hablan mal de ti, cuando te injurian, ¿sí? Pero hay otras cuestiones donde tienes que hablar para que se aclare el punto y entonces que obre la justicia de Dios. ¿Fui claro? Bueno, la mansedumbre, hermanos, frecuentemente se confunde con actitudes muy inferiores a lo que realmente es. Algunos ven la mansedumbre como debilidad, como deficiencia, como personas sin determinación, incluso como personas tímidas. Pero eso está muy lejos de lo que realmente significa lo que es ser una persona mansa. Es un error suponer que una persona que es mansa es una persona cobarde. Por eso dicen: no, los cristianos son bien mensos. No, no somos mensos. Queremos ser mansos e identificarnos con el Señor, pero también sabemos defendernos, ¿sí? También sabemos hablar, también sabemos llevar a juicio las situaciones que deban llevarse a juicio, también sabemos entablar una conversación de una manera justa y apropiada con los hombres y delante de Dios. ¿Verdad que sí, cristianos? ¿O aquí hay mensos? Mansos. Eso, ya los dejé así medio. Hermanos, la mansedumbre no es una personalidad pusilánime, es decir, no es cobarde, no es ser un introvertido o retraído, no es de una personalidad pasiva que tolera cualquier cosa, no es de una persona que cede ante cualquier presión. Eso no es ser una persona mansa. La mansedumbre es algo maravillosamente producido por el Espíritu Santo de Dios, y el Espíritu Santo no te hace tímido, el Espíritu Santo no te hace cobarde, el Espíritu Santo no te hace pusilánime. El Espíritu Santo trabaja de forma extraordinaria en nuestro carácter. Por ejemplo, en Números capítulo 12, versículo 3, Dios habló muy bien de Moisés, y Dios dijo que Moisés era un hombre muy manso, y no solo eso, dijo que era el hombre más manso que todos los hombres que estaban sobre la faz de la tierra. ¿Qué le parece? Tremendo, ¿no? Sin embargo, Moisés nunca fue un hombre débil, ni tampoco fue un hombre tímido, ni tampoco fue un cobarde, ni tampoco fue un pasivo. ¿Me están escuchando? Por ejemplo, enfrentarse decenas de veces ante Faraón y llevarle los juicios a Dios no era de un hombre débil. Movilizar de Egipto a Canaán a más de 1 millón de judíos no era de un hombre pasivo. Pararse delante del mar rojo, extender su vara y creerle a Dios que ese mar se abriría en dos, no era de un hombre tímido. Era un hombre de autoridad, era un hombre de carácter. Sin embargo, era manso, y era el más manso sobre la tierra. Nuestro Señor Jesucristo, que es nuestro modelo por excelencia, dijo de sí mismo que Él era un hombre manso y humilde de corazón. Él lo dijo en Mateo 11:29: llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas. Hermanos, por eso es que el alma de nuestro Señor Jesucristo siempre estaba tranquila. Por eso Él siempre estaba en paz. ¿Cuántos queremos tener paz en nuestra alma siempre, hermanos? Tranquilidad en nuestra... Yo quiero tener tranquilidad siempre en mi hogar. Pues Jesús lo dijo, la humildad y su mansedumbre lo llevaba ¿a qué? A tener paz en su alma.
Y la gente lo atacaba y decían: tú echas fuera a los demonios por Belcebú, tú eres un hijo de fornicación. Mira, si tan famoso eres, sus propios hermanos le dijeron: ¿por qué no vas a Jerusalén? Ahí van los grandes y se promueven. Pero todavía no era el tiempo de Jesús. Lo oían hablar y llevaban lo que oían de Jesús y todo lo malinterpretaban. Le decían: nosotros oímos a Jesús decir que va a destruir el templo. Jesús no había dicho eso. Pero Jesús no se defendía y él vivía en paz. Era un hombre tranquilo. Él podía dormir en paz en un lugar de lujo, como simplemente recostar su cabeza sobre el pasto, sobre las montañas, y predicar la palabra, porque él vivía en paz. Era un hombre manso de corazón. No le importaban las comodidades. ¿A ti te importan? Sin embargo, hermanos, esa mansedumbre y esa dulzura y esa tranquilidad que había en nuestro Señor Jesucristo, escuchen bien, no le impidió limpiar el templo con severidad y fuerza y toda autoridad, porque son dos cosas muy diferentes. Mateo nos cuenta que hizo un azote de cuerdas en el templo y expulsó a todos, a las ovejas, a los bueyes, las palomas, las ofrendas, volteó las mesas con el dinero de los cambistas, etcétera, etcétera, etcétera. Les voy a leer la traducción del lenguaje actual de esa historia. Al ver esto, Jesús tomó unas cuerdas, hizo un látigo con ellas y echó a todos fuera del templo junto con sus ovejas y bueyes. También arrojó al piso las monedas de los que cambiaban dinero y volcó sus mesas. Y a los que vendían palomas les ordenó: saquen esto de aquí, la casa de Dios, mi Padre, no es un mercado. Al ver esto, los discípulos recordaron el pasaje de la Biblia que dice: el amor que siento por tu templo me quema como un fuego. Y era un hombre manso, pero fue un hombre severo. Era un hombre tierno, pero era un hombre de autoridad. Por eso no hay que confundir la mansedumbre en ningún momento. Ahora, más que atacar el hecho de que estos hombres estaban vendiendo adentro del templo, porque eso era válido en el Antiguo Testamento, porque vendían bueyes, vendían palomas para el sacrificio a Dios. Llegaban los viajeros de otros lados, muchos llegaban con sus propios sacrificios, animales, pero otros no. Otros llegaban a comprar y a ofrecerle a Dios, y no era penado, no era algo malo, el Señor lo permitía. De la misma manera, si alguien venía de otra ciudad, de otro país, y tenía su propia moneda, pues llegaba al templo y tenían que hacer un cambio de moneda por la moneda judía y ofrecerle a Dios su ofrenda. Eso tampoco estaba mal. El problema, hermanos, o lo que Jesús atacó en esta ocasión, fue que la gente, o estos hombres, estos comerciantes, abusaban y comerciaban ya con la fe de los sinceros que iban a adorar a Dios. Eso es lo que el Señor Jesucristo estaba atacando. Hace unos años me invitaron a una iglesia muy famosa en los Estados Unidos, que predica la palabra de Dios, la sana doctrina, muy bien. El pastor de ahí es un hombre muy famoso, que ha escrito muchos libros muy buenos, muchos comentarios buenísimos. Tiene una Biblia con su nombre, y muy buena Biblia también. Es un hombre de respeto en cuanto a teología y el estudio de la palabra. Y yo estaba en la reunión y recibí unas enseñanzas muy bonitas, pero al final, en un receso, yo salgo al patio, y como eran más de 5,000 pastores los que estábamos ahí, el patio estaba a reventar. Pero al centro había un kiosco que vendían algo, y había, no sé si 200, 300 o 400 pastores formados para comprar eso que vendían ahí. Yo no sabía qué, y no avanzaba la fila. Entonces yo me formé, dije: pues algo muy bueno ha de ser, a lo mejor algunos estudios, no sé, y me voy a llevar a la iglesia, ¿verdad? Y no avanzaba. Entonces le digo al pastor de atrás: oiga, ¿le aparto mi lugar tantito? Sí. Dije: voy a ir a ver qué es. Entonces me meto, y era una tienda de souvenirs que hablaba del nombre de ese ministerio. Pero en el centro había una mesita muy bien adornada con manteles largos, con una cajita de madera preciosa abierta, y adentro había una brocha para rasurar, una crema para rasurar, una loción para después de afeitarse,
y un rastrillo. Y abajo había una placa que decía: con esta marca y estos productos se rasura el pastor fulano de tal. Yo dije, ¿qué huele? Pues no, que no. Y la sana doctrina, ¿verdad? Y el celo por las cosas del Señor. Y acabando la reunión, se le formaban las personas, iban chavos, se quitaban sus gorras y él se las firmaba. Y se quitaban las camisetas y él se las firmaba. Eso, hermanos, eso es lo que atacó el Señor Jesús en el templo. No el hecho de que estaban vendiendo las palomas o que estaban cambiando la moneda, el tipo de cambio, ya le expliqué por qué, sino que ellos estaban comerciando o comercializando ya prácticamente la fe de los creyentes genuinos que iban a adorar a Dios. Yo me regresé decepcionado y Dios habló en mi vida y me dijo: yo lo permití para que una vez más aprendas a nunca poner tu mirada en el hombre, sino en Dios. Amén. Eso es lo que castiga el Señor con severidad. Por ejemplo, en Mateo capítulo 23, versículo 1 al versículo 12, el Señor Jesús castigó con sus palabras y con mucha severidad a estos religiosos en términos muy fuertes. Mateo 23:1, les voy a leer la traducción del lenguaje actual. Tiempo después Jesús les dijo a la gente y a sus discípulos: los fariseos y los maestros de la ley son los que más conocen la ley de Moisés. Ustedes deben hacer todo lo que ellos digan, pero no hagan lo que ellos hacen, porque enseñan una cosa y hacen otra. Imponen mandamientos muy difíciles de cumplir, pero no hacen ni el más mínimo esfuerzo por cumplirlos. Todo eso lo hacen para que la gente los vea y los admire. Por eso escriben frases de la Biblia en papelitos que guardan en cajitas de cuero y se las ponen en la frente y en los brazos. Cada vez hacen más grandes esas cajitas y los flecos que ponen en su ropa para que la gente piense que son muy obedientes a Dios. Cuando van a la sinagoga o asisten a las fiestas, les encanta que los traten como si fueran los más importantes. Les gusta que la gente los salude en el mercado con gran respeto y que los llamen maestros. Pero ustedes no esperen que la gente los llame maestros, porque ustedes son como hermanos y tienen solamente un maestro. No le digan padre a nadie, porque el único padre que ustedes tienen es Dios, que está en el cielo. ¿Cuántos dicen amén? Mire, por eso, escúcheme, por eso es que en esta iglesia no hay ni papitis ni mamitis hacia el pastor, ni hacia la esposa del pastor, ni hacia ningún líder de la iglesia. Porque el Señor Jesús nos acaba de decir con toda claridad: no querráis que os llamen Padre, en la versión 60, porque uno es vuestro Padre, el que está en los cielos, y nadie más. Tu papá biológico es otro rollo, es tu papá biológico, y tú puedes y debes decirle papá, y si le dices papi, mejor. Pero estamos hablando de otra cosa. Estamos hablando de iglesias donde dicen la paternidad espiritual aquí es prácticamente doctrina fundamental, ¿no? Y al pastor le tienen que decir papá o padre, y a la esposa le tienen que decir madre. Miren, en hermenéutica se aprende algo muy importante. Cada palabra dicha directamente por Jesucristo es doctrina fundamental. Punto. Es decir, mandamiento divino se tiene que hacer. Y esto es palabra directa de nuestro Señor Jesucristo. Hay enseñanzas que el apóstol Pedro da, que Pablo da, que otros los profetas, y cuando tenemos dudas tenemos que ir a otros libros, a otros contextos, pasajes paralelos o cruzados, hacer cierto estudio o exégesis y descubrir el significado del texto. En el caso de Jesús, no.
Todo lo que Jesús dice es doctrina fundamental. Así como lo dice, así se queda establecido para la iglesia. Y quedó establecido para la iglesia esto: no querráis que os llamen Padre, porque hay uno solo que es vuestro Padre, el que está en los cielos. Y dice: tampoco esperen que la gente los trate como líderes, porque yo, el Mesías, soy su único líder. El más importante de ustedes deberá ser el sirviente de todos, porque los que se creen más importantes que los demás serán tratados como los menos importantes, y los que se comportan como los menos importantes, serán tratados como los más importantes. Jesús habló con determinación, con firmeza, con seguridad y con toda la autoridad que su Padre le dio, ¿sí o no? Y siguió siendo manso. Nunca dejó de serlo, aunque les decía sepulcros blanqueados, generación de víbora, nubes sin agua, cisternas rotas, lo que sea. Nunca dejó de ser un hombre manso. Y a veces los cristianos a cualquiera les dice hijos del diablo. Ni Jesús lo hacía, porque nos falta mansedumbre. ¿Cuántos reconocen que le falta mansedumbre? Y es que Dios se enoja cuando decimos que somos sus hijos y no actuamos en mansedumbre hacia la gente. Por cierto, Jesús se enojó con unos que se le opusieron a la curación de un hombre en la sinagoga en el día de reposo, porque era día de reposo. Y el Señor se molestó. Marcos capítulo 3, versículo 5, dice que el Señor, mirándolos alrededor con enojo, se enojó. Entristecido por la dureza de sus corazones, le dijo al hombre: extiende la mano, y la extendió, y la mano fue restaurada y fue sanada. Repito, y aunque se enojó y miró a la gente con enojo, nunca dejó de ser manso, ¿verdad? ¿Podemos tener momentos de enojo nosotros? A ver, respóndanme todos. Sí, pero un enojo controlado. No que el enojo te controle a ti, porque si el enojo te controla, ese enojo se convierte en ira. Y cuando la ira llega a tu corazón, vas a decir muchas cosas que después te vas a estar arrepintiendo. Y ya nos ha pasado. Ay, es que lo dije sin pensar. No, de la abundancia del corazón habla la boca. Lo que hay en el corazón del hombre, tarde o temprano sale por medio de nuestras palabras. Pero si nosotros somos mansos, vamos a controlar eso y actuar en consecuencia. Para que quede más claro, voy a enseñarle algunas ilustraciones bíblicas de lo que es mansedumbre. Comencemos con Moisés. Moisés fue un hombre que a él le costó mucho trabajo entender el llamado de Dios. Él le decía al Señor: soy torpe de hablar, no sé hablar, ¿por qué a mí, Señor, me escoges? Bueno, finalmente obedeció al Señor, hizo lo que tenía que hacer. El Señor lo usó, sacó al pueblo de Israel de la esclavitud de Egipto. Pero cuando están en un escenario en el desierto, en un momento de sus vidas, ya fuera de Egipto, hay algo que le pasó a Moisés. Fue desafiado en su llamado ministerial por sus propios hermanos, Aarón, su hermano mayor, y Miriam o María, su otra hermana. ¿Se acuerdan lo que ellos dijeron? Vamos a Números capítulo 12, versículo 1. Bueno, está Moisés siendo usado por el Señor, pero hay algo, y hubo una causa. Dice que María y Aarón hablaron contra Moisés. ¿A causa de qué? ¿Ya lo tienen? Números 12:1. ¿A causa de qué? De la mujer cusita que había tomado, porque él había tomado mujer cusita. La mujer cusita era una mujer etíope, no era una mujer hebrea. Y eso les causó molestia a Aarón y a María. ¿Cómo es posible que se agarra a una negrita en lugar de agarrarse a una hebrea?
¿sí? Y el verso 2, y entonces dicen Aarón y María: ¿solamente por Moisés ha hablado Jehová? ¿No ha hablado también por nosotros? Eso es cierto, también Dios hablaba a través de ellos, pero lo oyó Jehová. Y aquel varón Moisés era como muy manso, más que todos los hombres que había sobre la tierra. A ver, Moisés les dijo: ahora sí me la van a pagar. ¿Cómo que nomás que también por ustedes y que se enojan conmigo? Traicioneros, chismosos, ahorita van a ver, malagradecidos. ¿Así actuó Moisés, hermanos? O les dijo: además, ¿a ustedes qué les importa si yo me quiero casar con una negrita? A mí me gustan las negritas. ¿Eso dijo Moisés? Era una mujer morena, era una mujer negrita. En vez de enojarse, Moisés reaccionó con mansedumbre, como ya lo acabamos de leer. Dios dio testimonio de él y él dijo que era un hombre muy manso. ¿Saben qué hizo Moisés? Dejó que Dios tratara con ellos. ¿Me escuchó? Él no metió las manos, él no se ensució las manos. Moisés dejó que Dios tratara con ellos. Eso es lo mejor que podemos hacer nosotros con los que nos hacen daño, con los que hablan mal, con los que nos tiran mala onda. Dejar que sea Dios quien trate con ellos. Y sí que trató Dios con ellos, y trató más allá de lo que Moisés se imaginó. Dice la historia que Miriam terminó con lepra y vergüenza. Fue echada del campamento 7 días. Aarón le rogó a Moisés que la perdonara y que hiciera algo al respecto. Versículo 9, Números 12, versículo 9. Entonces la ira de Jehová se encendió contra ellos y se fue. Y la nube se apartó del tabernáculo, hasta el avance se detuvo por culpa de estos murmuradores. Y he aquí que María estaba leprosa como la nieve. Y miró a Aarón a María, y he aquí estaba leprosa. Y dijo Aarón a Moisés: Señor mío, no pongas ahora sobre nosotros este pecado, porque locamente hemos actuado y hemos pecado. Reconocieron al final su pecado, pero Moisés llevó su causa a Dios. Dile al que está a tu lado: hay que llevar la causa a Dios. No hagas justicia con tu propia mano. No te vengues. Amén, hermanos. Miren, y déjenme decirle algo, que para que Moisés llegara a ese nivel de mansedumbre, él no nació así, no por ser Moisés nació Moisés. No, de ninguna manera. ¿Se acuerdan cuando Dios comenzó a llamar a Moisés al ministerio? Le dijo: tú vas a ser el libertador. Moisés se fue al desierto y después regresó, pero como no había madurado en su ministerio, la formación de Dios no había terminado en él, y él no estaba en el nivel de mansedumbre requerido para ser el libertador del pueblo de Israel. Ustedes recordarán que regresó Moisés, se escondió, y cuando vio a uno de los egipcios que estaba maltratando a uno de sus hermanos, ¿qué hizo? Lo mató. Y dijo: así les va a ir, porque soy el ungido de Dios, soy el enviado de Dios. Y dijo Dios: estás mal. Así no son las cosas, así no se solucionan los problemas. Y se regresó al desierto otros años, y ya después regresó mansito. El apóstol Pablo, antes de ser Pablo, era Saulo, era perseguidor de la iglesia. Los cristianos le tenían miedo, porque él mismo dice que sacaba de los cabellos a rastras a los cristianos y los obligaba a rechazar, a negar la fe. Los obligaba a negar su fe. Y cuando Dios se le aparece, cuando va camino a Damasco, ¿se acuerda que el Señor lo vuelve ciego un tiempo y después envía al profeta Ananías y le da una palabra de parte de Dios? Cuando Dios levanta a Pablo, déjenme decirle, esto es muy importante, muy interesante, no inicia de inmediato el apóstol Pablo su ministerio apostólico. No, el Señor se lo llevó a Arabia 3 años, donde se estuvo preparando, y después de esa preparación comenzó su ministerio. Por eso es que ya después vemos, como decía el pastor Chío Olivares, al apóstol Pablo como el hombre de hierro y el hombre de terciopelo.
El hombre de hierro porque era severo y no permitía que la gente y que los falsos maestros hablaran mal del evangelio de Cristo, y se ponía al tú por tú defendiendo el evangelio. Pero era el hombre de terciopelo porque era tierno como la nodriza, era amoroso, era manso. Otro ejemplo de mansedumbre es Jonatán. Jonatán era el hijo mayor del rey Saúl y por lo tanto era el legítimo sucesor del trono de su padre. Pero la historia nos cuenta que Saúl perdió su trono a causa de su desobediencia a Dios, y Dios se lo dio a David. Jonatán, a pesar de haber perdido esta oportunidad de sentarse en el trono de su padre, que le correspondía, nunca se rebeló contra Dios y nunca buscó venganza contra David. Jonatán fue manso, Jonatán fue dócil ante la elección de Dios. Y aquí va una pregunta: ¿cómo reaccionamos nosotros cuando vemos que Dios elige a otro para bendecir antes que a nosotros? ¿Cómo reaccionamos? ¿Con nobleza? Por ejemplo, Señor, dame un carrito azul, dame un carrito azul. Y hasta viene a los Getsemaní, reunión de oración aquí, ¿verdad? Sí, y hermano José, óreme por mi carrito azul y impóngame las manos, ¿no? Y al otro domingo el que te cae mal llega con un carrito azul. ¿Qué haces? ¿Te gozas? ¿Y lo ven? Hace rato dije, ¿cuántos son mansos? Todos dijeron amén, y ahorita nadie se goza. Señor, levántame como predicador en esta iglesia. Señor, úsame. Mira, yo predicaría mejor que Daniel Rubalcaba, y yo creo que sí, no lo dudo, hermanos. Sí. Y resulta que Dios levanta a otro que tiene menos tiempo de convertido que tú. ¿Qué sientes? ¿Cosquillitas en los dientes? ¿O sientes punzadas en tu corazón? Si sientes que te punza el corazón, no eres manso y no heredarás la tierra. Eso sí es malo, ¿no? Miren, cuando David mató a Goliat, a Jonatán no le dio envidia ni se enojó contra David. Al contrario, Primera de Samuel capítulo 18 versículo 3 y versículo 4 dice que hicieron pacto Jonatán y David porque Jonatán amaba a David como él mismo. Y Jonatán se quitó el manto que llevaba, se lo dio a David y otras ropas suyas, hasta su espada, su arco y su talabarte, que es su cinturón. Le dijo, no hay problema. ¿Por qué? Porque Jonatán entendió algo, que la elección la había hecho Dios. Dios elige, dile al que está a tu lado, Dios es el que elige. No, pero yo me voy a sentar hasta adelante para que el pastor siempre me vea. El Señor es el que elige. ¿Sí? A las que sí quiero siempre hasta adelante son a mis hijas, porque son mis hijos, para checármelos, ¿verdad? Pero fuera de ahí, usted puede sentarse donde quiera. Y así esté en el rincón más escondido hasta allá y tiradito y sentado hasta en el piso de chinito, si Dios te escoge, el Señor te va a levantar y te va a usar. Pero si no te escoge, aunque te sientes aquí enfrente de mí, el Señor no lo va a hacer. El Señor mira mansedumbre. Esos son los que Dios usa. Y miren, no solo se trata de no sentir envidia por los demás, sino de algo más supremo todavía, más sublime: gozarnos de los logros y las bendiciones que Dios le da a otros. Ese es el evangelio. Es más, si de nosotros depende, ayudar a otros a que alcancen sus metas, a que alcancen sus propósitos, sus éxitos. Ayúdale a tus hijos, ayúdale a tu esposa, ayúdale a tu esposo, pero también ayúdale a otras personas a que alcancen sus sueños en Dios, sus propósitos en Dios. Un día hablaba con un pastor nos dijo a un grupo de pastores: oren por mí, porque a mi hijo le está yendo bien en la vida y siento envidia por mi propio hijo.
Le dicen a sus hijos, a otros padres: ¿sabes qué? Yo empecé desde abajo y a mí nadie me ayudó, y a mí mi papá me traía descalzo y me gritaba, y ¿sabes qué? Todo lo quieres de pechito, yo no te voy a ayudar, no cuentes conmigo. ¿Y la mansedumbre? A ver, sálvate tú solo si puedes. No podemos salvarnos nosotros. Tenía que ir uno. Jesús fue por nosotros, nos ayudó, nos dio su vida y nos da su vida todavía hasta el día de hoy. Nos tiende la mano. Él se sigue esforzando en ayudarnos. Nos levanta, nos acaricia, nos amamanta, nos anima, nos abraza, nos habla, nos consuela, nos ayuda, porque Él sigue siendo manso hasta el día de hoy. Ustedes saben, hasta entre servidores, entre iglesias, entre denominaciones, entre ministerios hay envidia. ¡Qué barbaridad! Por eso es que Jonatán hizo un acto espléndido de mansedumbre y reconocimiento hacia la grandeza de David. Jonatán incluso trabajó contra la mala voluntad de su papá para ayudar a proteger a David, porque él era un hombre manso, no sentía nada contra David. Finalmente Jonatán le dijo a David: tú serás rey de Israel y yo ya vendré después de ti. Luego, en otra ocasión, este es otro ejemplo, cuando David huía de Jerusalén durante el intento de golpe de traición de su propio hijo Absalom, ¿se acuerdan? Que quería quedarse con el trono de David, que Dios le había entregado. Un hombre llamado Simeí, un hombre malo. David, no sé si iba a caballo, iba a pie, iba con sus mejores soldados, sus guaruras, los que lo protegían, su ejército. Y este hombre malo desde lejos le gritaba a David: ¡fuera! ¡Fuera, hombre asesino, sanguinario! ¡No te queremos! ¡Eres indigno! Le habló feo a David, descomedidamente. Qué feo se siente cuando hablan mal de uno, cuando nos insultan, ¿no es cierto, hermanos? Y a veces hasta coraje nos da. Decimos: ¿y quién se cree este, no? Para hablarme así. Pero esos momentos, hermano, tienen que existir y vamos a ser pesados, probados en nuestra mansedumbre. Cuando este hombre le gritaba a David: eres un hombre asesino, eres un hombre indigno y sanguinario, uno de sus guardaespaldas de David le pidió permiso y le dijo: déjame ir y quitarle la cabeza. Yo creo que si yo hubiera sido David, le hubiera dicho: sí, ven, quítasela ahí. ¿Y usted? Segunda de Samuel 16:9. Segunda de Samuel 16:9. Entonces Abisaí, hijo de Sarbia, dijo al rey: ¿por qué maldice este perro muerto a mi señor el rey? Ese estaba enojado, hermano, ¿verdad? Estaba airado. Ya había perdido el control. Te ruego que me dejes pasar y le quitaré la cabeza. Pero David no era ni como él, ni como tú, ni como yo. Aunque David era todo un guerrero, era manso. David no quiso. Escuchen lo que le contestó a sus guardaespaldas. Les voy a leer la traducción del lenguaje actual de 2 de Samuel 16:11. Dijo así David: no, déjenlo que me ofenda todo lo que quiera, pues Dios le ha ordenado hacerlo, o quizá Dios se lo permitió. Si hasta mi propio hijo quiere matarme, con mayor razón lo hará este hombre de la tribu de Benjamín. Pero cuando Dios vea lo mucho que estoy sufriendo, tal vez me envíe bendiciones y no maldiciones. David y su gente siguieron caminando, pero desde el otro lado Simeí le seguía maldiciendo, arrojando piedras y levantando polvo. Pero David era un hombre manso, y ¿qué dijo? Déjenlo que me ofenda todo lo que quiera. ¿Estamos aprendiendo, hermanos?
Él fue humildemente dócil, pero miren, dócil a la voluntad de Dios, porque dijo, quizá Dios se lo está permitiendo. Y en una maravillosa demostración de mansedumbre, se negó a hacer justicia con su propia mano. Y yo no sé qué hubiéramos hecho tú o yo, pero David se negó, hermanos. Esto es muy serio. Debemos negarnos, escuchen bien, debemos negarnos a hacer, a decir o dar nuestro consentimiento a cualquier hecho o situación que le pueda dañar a alguien más, aunque sea tu peor enemigo. Esto es muy serio. Si de ti depende hacerle el bien, aunque te caiga mal, hazle el bien. Ese es el Evangelio. Eso es vivir a Jesucristo. Amén. Dile al que está a tu lado, por favor, déjalos que te ofendan todo lo que quieran. Dile, quizá Dios se lo está permitiendo. Amén. ¿Los vamos a dejar? No, es que yo, ¿cómo me voy a dejar? Déjalos que te ofendan. La palabra blanda aplaca la ira. Hace unos meses estaba en Guadalajara, iba con mi esposa y dos de mis hijos, y entonces me paro en un semáforo. Yo quería dar vuelta a la izquierda y tenía cuatro lámparas el semáforo. Se entiende que una es para dar la flecha, como aquí, ¿no? Y no se ponía la flecha, y atrás de mí yo ya traía el filononón tocándome y diciéndome hasta de lo que me iba a morir. Entonces con la presión pues me pasé y ya no di vuelta, yo tenía que dar vuelta. Entonces me alcanza una camioneta y me dice, no. Bueno, y adelante nos agarra el mismo alto a los dos. Dije, ahorita sí, me van a conocer. Y bajé el vidrio. Y mi esposa, ¿qué vas a hacer? Y me la apantallé y le dije, ahorita te vas a dar cuenta. Oh, es que hay que apantallar a nuestras esposas. Eso tiene que ser siempre, ¿verdad? Ok, entonces bajé el vidrio. Y el otro le dice al chalán, porque era una camioneta de vidrios, bájale. Y el otro le baja el vidrio. Me dice, ¿qué? Y le digo, ¿por qué me ofendes? Y le expliqué, mira, así lo que les acabo de explicar. Vio bien tranquilo, bien pasivo. Le digo, y tú me maldijiste, me insultaste, me dijiste. Le digo, ¿te parece correcto, razonable? Se quedó callado. Y le dice al otro, ya súbele. Y mi esposa me dice, tú ya bájale y vámonos. La palabra blanda, tú puedes tratar de arreglar un problema de dos maneras: con mansedumbre o con ira. Estoy pisando callos, ¿verdad? Pero la mejor ilustración de la mansedumbre tenía que ser nuestro Señor Jesucristo en el Calvario, ¿verdad? El apóstol Pedro lo resumió muy bien en una de sus epístolas, en su primera epístola, capítulo 2, versículo 23. Primera epístola del apóstol Pedro, capítulo 2, versículo 23. Y dice Pedro de Jesús, quien cuando le maldecían no respondía con maldición. ¿Oyeron? ¿Leyeron bien? No respondía con maldición. Cuando padecía, no amenazaba, sino encomendaba la causa al que juzga justamente. Tenemos a un Dios justo, amén. Entonces encomiéndale a Dios tu causa. Encomiéndale a Dios tu causa. A lo mejor tú vienes de otra iglesia, y a mí me pasó, y venía lastimado y herido, y habían hablado de mí, un montón de cosas. Y hasta que un día el pastor Chuy Olivares me dijo, entrégale tu causa al Señor, encáusale al Señor todos tus problemas, sana tu corazón, ya perdona.
Tienes que ser manso. No vas a crecer así. Todo lo que pasó antes, lo vamos a ver más adelante, obró para bien. ¿Cómo tomas las experiencias malas? ¿Para que te siga punzando el corazón, te sigas amargando, o para crecer? Hay que crecer. Y Jesús es el ejemplo. Él lo maldecían, no respondía con maldición. Padecía, no amenazaba. Encomendaba la causa al que es justo, al que juzga justamente. Él fue perfectamente dócil a la voluntad de Dios en el Calvario. Por eso nunca, ni siquiera le pasó por la mente el tomar represalias. Todo lo contrario, con humildad, desinterés y mansedumbre, quiso morir y sufrir nuestros dolores. Él quiso morir y sufrir nuestros dolores. Amén. Jesús es el mejor ejemplo de mansedumbre jamás expuesto sobre la faz de la tierra. Y es que cuando leemos la vida de estos grandes hombres de Dios, su humildad, sencillez de corazón, su mansedumbre, nos animan y nos exhorta a seguir su ejemplo. ¿Sí o no? Vamos a ver algunos ejemplos que nos exhortan hacia la demostración de mansedumbre. Número 1, se nos exhorta a ser mansos hacia la palabra de Dios. Santiago capítulo 1, versículo 21, por favor. Ser mansos hacia la palabra de Dios. Santiago dice: por lo cual, desechando toda inmundicia y abundancia de malicia, recibid con mansedumbre la palabra implantada, la cual puede salvar vuestras almas. ¿Qué significa recibir con mansedumbre la palabra? Algo muy simple. Recibir con mansedumbre la palabra significa que no discutimos con la palabra de Dios. Así de fácil. ¿Me oyeron todos? No discutimos con la palabra de Dios. No nos rebelamos contra sus demandas. No nos rebelamos contra sus órdenes. No nos rebelamos contra sus principios. No nos rebelamos contra su doctrina. Al contrario, se nos exige, se nos manda que seamos dóciles, sumisos y obedientes de manera pronta y con alegría. Eso es lo que Dios pide de nosotros. ¿Estás dispuesto, hermanos? Ama a tu enemigo. Perdona a los que te persiguen, a los que te ultrajan, a los que dicen toda clase de mal contra ti mintiendo. Ora por ellos, hazles el bien. ¿Estás de acuerdo? Eso significa, hermanos, recibir con mansedumbre la palabra. No discutimos con la palabra de Dios. No lo trates de entender. Hay cosas que no las podemos entender, y mucho menos sabiendo que tenemos una naturaleza caída. ¿Cómo vamos a entender el carácter de Dios al 100%? 100% somos seres caídos. Por eso el Señor dice: simplemente hazlo, eso va a traer bendición a tu vida. Y yo digo: amén, Señor, si tú lo dices, lo voy a hacer. Porque tú eres sabio, tú eres perfecto, porque tú juzgas justamente cada caso y cada situación. No como Jonás. ¿Se acuerdan de la actitud que tomó ante la palabra de Dios? Estamos hablando de ser humildes, dóciles, nobles, mansos ante la palabra de Dios. Jonás no fue noble ni manso ante la palabra de Dios. Capítulo 1, versículo 1 de su historia. Dice que vino palabra de Jehová a Jonás, hijo de Amitai, diciendo: levántate y ve a Nínive, aquella gran ciudad, y pregona contra ella, porque ha subido su maldad delante de mí. Es decir, ve y predícales, diles que se arrepientan, porque voy a destruir la ciudad. Y Jonás, un judío meticuloso, extremista, fundamentalista, dijo: no, ¿cómo voy a ir a predicarle a aquellos que nos exiliaron de nuestra propia tierra? No, Señor, tú no puedes pedirme eso a mí. Versículo 3: entonces Jonás se levantó para huir de la presencia
de Jehová a Tarsis, y descendió a Jope y halló un barco que partía para Tarsis, y pagando su boleto entró en el barco para irse con esa gente a Tarsis, lejos de la presencia de Dios. Hasta pagó. Imagínense nada más. Hermanos, ¿qué tan lejos podemos huir de la presencia de Dios? A ver, díganme por favor. ¿Alguien me puede decir? ¿Qué tan lejos podemos huir de la presencia de Dios? No. Jonás no fue manso, pero por lo mismo también sabemos todo lo que le pasó. Miren, número uno, el Señor desató una gran tormenta en el barco donde iba. Luego los marineros lo arrojaron al mar, porque Jonás dijo: esta tormenta es por culpa mía. Echen, ¿cómo que por culpa tuya? Sí, es que el Señor me habló y yo desobedecí. Y los marineros usaron su sentido común y dijeron: no, pues de que lloren en tu casa, que lloren en la mía. Y que lo arrojan al mar. Y hubo una gran tempestad. Luego se lo tragó un pez enorme, donde estuvo 3 días y 3 noches. Dice Jonás, él mismo nos cuenta que bajó hasta el seno del Seol. De ahí se dice que el infierno está en el centro de la tierra, no lo sabemos. Estando allí dice que todas las olas pasaron sobre él, que las algas se enredaron en su cabeza, médicamente se le reventaron los oídos a causa de la presión. Y estando en esa condición, Jonás mismo nos cuenta que se acordó de Dios y le pidió ayuda. Se acordó de Dios. Ya estaba con un pie en el infierno, literalmente, hermano, y ahí se acordó de Dios y le pidió la ayuda. Y Dios lo ayudó. Y le dijo al pez: ¿sabes qué? Ya, vomítalo en la tierra. Así literal, el pez lo vomitó en la tierra. Imagínenselo, hermano. El gran profeta Jonás, con todo y su unción y su ministerio, terminó vomitado ahí en la playa por un gran pez, por no ser manso a la palabra de Dios. A los tibios los vomitará de su boca, dice el Señor. Más valiera que fueras frío o caliente, o comprometido o de plano incrédulo. Pero un pie en la iglesia y otro no, eso es abominación al Señor, es asco al Señor. Dice: esos los vomitaré de mi boca. Es decir, no pertenecen al cuerpo de Cristo, los echará fuera. Siguiente, también se nos exhorta a demostrar mansedumbre hacia los hermanos, hacia la gente que haya fallado o que haya pecado. Tenemos que ser mansos. Gálatas 6:1, Pablo dice así, Gálatas 6:1: hermanos, si alguno fuere sorprendido en alguna falta, vosotros que sois espirituales, restauradle con espíritu ¿de qué? De mansedumbre, considerándote a ti mismo, no sea que tú también la vayas a regar. Hermanos, es un hecho que vamos a lidiar con el pecado de la gente. Es un hecho que estamos lidiando con nuestro propio pecado. Es un hecho que estamos lidiando con el pecado de nuestra propia esposa, de tu esposo, de tus propios hijos. Como siempre le decimos a los matrimonios, cuando llega y la esposa dice: es que mi esposo es así, mi esposo es así. O el esposo dice: no, es que ella también. Y siempre les decimos: miren, no se te olvide que te casaste con una pecadora. Y te casaste con un pecador. Y están ahorita en un estado de, ¿cómo se dice?, de construcción o de remodelación. Eso lo trae la gracia del Señor Jesucristo. Por eso es que a veces no sabemos tratar los asuntos en el hogar con sabiduría, porque no vemos la realidad. Y ahí es donde Dios nos prueba. Digo, no vemos la realidad de quién somos y de lo que somos pecadores. Y a pesar de eso, el Señor dice: demando de ti mansedumbre. Si vas a exhortar a tu esposa, si vas a reprender a tus hijos, si vas a hablar con tu marido, que sea con espíritu de mansedumbre. Amén.
¿Cómo es el espíritu de mansedumbre? Alguien lo definió así: el espíritu de mansedumbre es con una gran cantidad de humildad, reconociendo que nosotros también podemos caer. Con una gran cantidad de humildad. Y te sirven los frijoles quemados, ¿no? Y la comida toda salada. Mire, yo, hermanos, yo soy muy exigente y no digo que esté bien, es un ejemplo, ¿sí? Y le digo a mi esposa: mira, si me vas a hacer un guisadito en salsa verde, que esté caldoso, no espeso, por favor. Bueno, ¿para qué le cuento? ¿Para qué saco mis trapitos al sol? Sí, y a veces ella se esfuerza mucho por agradarme y me agrada siempre, pero a veces se le barre. Y ahí te va tus verdolagas con el caldo bien espeso. Y luego con 3 varitas de verdolagas. Bueno, pero yo soy el pastor. Se supone que soy espiritual, ¿no? ¿O no suponen eso de mí? Ok, hasta me atoré, me trabé la impresión. Ayúdame, Señor, me diste un pueblo muy exigente. Entonces, Pablo dice que si soy espiritual, debo restaurar o hacerle ver a mi esposa con espíritu de mansedumbre, considerándome a mí mismo, no sea que si yo me pongo a hacer las verdolagas, salga peor el asunto. Y las mujeres le hacen así. Ahí está el punto, ahí se los dejo de tarea. Pero también las esposas con los esposos, porque hay esposas muy exigentes, demasiado exigentes, que se pasan de la raya y tampoco van hacia sus maridos con espíritu de mansedumbre, ¿sí? Como lo hizo el profeta Natán. ¿Se acuerdan de ese profeta Natán? Díganme que sí, aunque no se acuerden, hermano. Okay. David, es que me siento mal que no leen la Biblia. Están viendo por internet, la iglesia de ahí no lee la Biblia. Bueno, este profeta Natán, ¿se acuerdan? Dios lo envió a David cuando David se pasó de la raya. Mandó a matar a Urías porque ya se había acostado con la mujer de él y ya estaba embarazada. Entonces, pues estaba en un gran problema y lo asesinó. Entonces nunca un pecado se soluciona con otro pecado, ¿no? Y él lo quiso solucionar así. Entonces Dios habla con Natán y le dice: ¿sabes qué, Natán? Lo estoy parafraseando, David se pasó de la raya y cometió 2 grandes pecados. Número 1, bueno, hay muchas cosas en el contexto alrededor de David, ¿no? Era el tiempo en que los reyes salían a la guerra y David no salió a la guerra, se quedó en lugar de ir. Y se asomó desde el tejado de su casa. ¿Qué tenía que andarse asomando si sabe que desde su tejado se veía el patio de la casa del vecino y sabía que se bañaba la esposa? Pues se asomó deliberadamente y ahí todo se concibió en el corazón. Entonces Dios quizá le dijo todo eso a Natán. ¿Y sabes qué? Este hombre se acostó con esta mujer, con Betsabé, ya la embarazó, ya se enteró, ya mandó a matar a Urías, al esposo. Así que ve con David, por favor, y dile que viene un juicio sobre su vida por lo que hizo. Y lo primero que voy a hacer en él es que el hijo de ese matrimonio se va a morir. Entonces Natán, siendo un hombre espiritual, un hombre de Dios, se puso a pensar y dijo: no, David se pasó, ¿verdad? Y yo creo que Natán también se enojó, pero era un hombre espiritual. Entonces dijo: a ver, no puedo llegar con David el rey y también agarrar y ¡ay, David! No, yo soy espiritual. Él tenía que acercarse con un espíritu de mansedumbre, no solo porque era el rey ante el que hablaría, sino porque él era un hijo de Dios. Entonces dijo: ya sé cómo le voy a hacer. Y llega Natán y le dice: David, vengo a visitarte. Pásale, mi estimado Natán.
¿qué te puedo ofrecer? Mira, te quiero decir algo. Fíjate que había dos hombres en una ciudad, uno rico y el otro pobre. El rico tenía muchas ovejas y vacas, pero el pobre no tenía más que una sola corderita que él había comprado y había criado, y que había crecido con él y con sus hijos juntamente, comiendo de su bocado y bebiendo de su vaso, y durmiendo en su seno, en su pecho, y la tenía como a una hija. Y vino uno de camino al hombre rico, aquel hombre que tenía muchas cosas, y este hombre rico no quiso tomar de sus ovejas, de sus vacas, para hacerle un guisado al caminante que había venido a él, sino que tomó la oveja de aquel hombre pobre y la preparó para aquel que había venido a él. ¿Cómo ves, David? Y David, y no, dijo, agárrenme, ¿verdad? Se encendió el furor de David en gran manera contra aquel hombre y le dijo a Natán: vive Jehová, que el que tal hizo es digno de muerte. Y debe pagar la cordera con 4 tantos más. David, le dice Natán, tú eres ese hombre. ¿Qué sentiría David? Y de ahí en adelante vemos, David mismo nos cuenta su experiencia por ese pecado. Pero el punto es que Natán honró a Dios, su ministerio, presentándose ante el rey con un espíritu de mansedumbre. ¿Cuántos dicen amén? Espíritu de mansedumbre, como también Dios le pidió a Isaías que lo hiciera. En Isaías 35, versículo 3. He aquí, tú enseñabas a muchos, le dice, y fortalecías las manos débiles. Al que tropezaba, enderezaban tus palabras, y esforzabas las rodillas que decaían. Así restauraba Isaías al pueblo, con espíritu de mansedumbre. ¿Ya se dieron cuenta? Perdón, este era Job, no era Isaías. Isaías, no, sí, estoy bien, ¿verdad? Pero revolví los versículos. Isaías 35:3 dice: fortaleced las manos cansadas, afirmad las rodillas endebles, decid a los de corazón opacado: esforzaos, no temáis, he aquí que vuestro Dios viene con retribución, con pago, Dios mismo vendrá y os salvará. O como Dios le dijo a Ezequiel que lo haría con el pueblo de Israel, también Dios tratando con su pueblo con espíritu de mansedumbre. Yo buscaré, Ezequiel 34:16, yo buscaré la perdida y haré volver al redil la descarriada. Vendaré la perniquebrada y fortaleceré a la oveja débil. Eso es mansedumbre, hermanos. Así que debemos velar por llevar a cabo este principio de demostrar mansedumbre hacia la gente que falla. Amén. Porque tú fallas también, ¿no? ¿Qué escribió valga la redundancia, el escritor o el autor de Hebreos en el capítulo 13, versículo 2? Hebreos 13:2. No os olvidéis de la hospitalidad. Versículo 3. Acordaos de los presos, como si estuvierais presos juntamente con ellos. Y acuérdense de los maltratados, puesto que también vosotros mismos estáis en el cuerpo. Hermanos, y si estamos en el cuerpo, somos vulnerables a fallar, ¿no es cierto? Y si fallamos, necesitamos la misericordia. Y no solo la de Dios, también de la gente que nos rodea. ¿Qué es mansedumbre entonces? Es el espíritu pacífico y humilde que no se deja arrebatar fácilmente de la cólera por las faltas o el enojo de los demás, como lo dice el sabio de Proverbios en el capítulo 16, versículo 32. Vale más ser paciente que valiente.
Vale más dominarse uno mismo que dominar a los demás. ¿Cuántos dicen amén? Vale más dominarse a uno mismo que dominar a los demás. Amén. Siguiente, estoy casi terminando. Se nos exhorta también a demostrar mansedumbre en nuestro llamado y en nuestro servicio a Dios. Todos tenemos un llamado de parte del Señor. Efesios 4:1 dice así el apóstol Pablo: yo pues, preso en el Señor, os ruego que andéis como es digno de la vocación con que fuisteis llamados, con toda humildad y mansedumbre, soportándoos con paciencia los unos a los otros en amor. Amén, hermanos. Entonces, noten, el servicio a Dios tiene dos rasgos: humildad y mansedumbre. ¿Cómo actúa la humildad en el servicio a Dios? Bueno, nos hace conscientes de nuestra pobreza espiritual y nos capacita para estimar a otros como mejores que nosotros mismos. Eso es precisamente lo opuesto a la vanidad y a la arrogancia. ¿Te atreverías a decirle al que está a tu lado: tú eres mejor que yo? ¿Sí? Se lo dijiste a tu mamá, a tu papá. No, a ver, dilo a otra, a ver, a uno que no conozcas. No. ¿Por qué me lo están diciendo a mí que entre... Tú eres mejor que yo. Ya se me volvió a acabar el tiempo. ¿Sí? Hermanos, ustedes son mejor que yo. Ahora, qué bonito se oye, ¿verdad? Pero hay que vivirlo, hay que demostrarlo con verdadera humildad, con verdadera mansedumbre. Alguien dijo esto, miren, muy interesante: aquel que hizo los mundos, que lanzó las estrellas al espacio y las llama por su nombre, que preserva las innumerables constelaciones en sus órbitas, que pesa los collados en balanza y los montes en balanza, que considera como una pequeñez las islas, que tiene las aguas del océano en el hueco de su mano, y ante quien los moradores de la tierra son como langostas, ese gran ser, cuando llega a la vida humana, se encuentra a sí mismo como esencialmente manso y humilde de corazón para con los hombres. Híjole. Ese es nuestro Señor Jesucristo. Muchos buscan los primeros lugares en la iglesia, usted lo sabe, buscan ser los estelares, se esfuerzan con todas sus fuerzas por ser los mejores. Y mire, y no está mal esforzarnos por ser buenos servidores, porque hay mucho servidor mediocre en la iglesia, usted lo sabe. Pero según lo que Pablo escribió a Timoteo, nuestro gran esfuerzo debe ser hacia la mansedumbre. Ahí está concentrada nuestra fuerza, sobre todo hacia los que se oponen a nosotros. ¿Estás dispuesto a concentrarte en la mansedumbre, a esforzarte en la mansedumbre? Esfuérzate en tu chamba, qué bueno, debes hacerlo. Te esfuerzas con tus hijos, les quieres dar lo mejor que puedas, muy bien. Y hay esposos que le dicen a su esposa: nada te falta, todo lo tienes conmigo, todo menos mansedumbre. No me hablas con amor, no me tratas con dignidad. Tengo uno que me suple, pero no tengo un marido, y en la forma en la que me hablas, áspera, iracunda, me siento como una mujer que no vale nada. Esfuérzate por la mansedumbre. Las esposas la riegan, los esposos la riegan, los hijos no se digan. Esfuérzate en la mansedumbre. Porque si tú le sirves a Dios, sea en algún área o en tu vida allá afuera, ayudar, yo qué sé, la Biblia dice que el siervo de Dios no debe ser contencioso, sino amable para con todos, empezando con los de su propia casa.
No le truenes el dedo a tu mujer. A veces mi esposa está batallando con los niños y está en las tareas y no entienden y yo veo que mi esposa se desespera y se enoja y de repente veo su tendencia a enojarse y una vez me hice así a un lado de la computadora, yo estaba estudiando y le hice así a mi esposa que le bajara tantito, que no se exasperara, y me llamó, me dijo: ¿te pido un favor? Los que quieras, le dije yo, creyendo. Me dice: nomás no me digas así. ¿Me gustó lo que me dijo? No, pero me quedé callado y a partir de ese momento no le hago así. Le mando un mensajito o algo así. No, sí, o sea, eso es verdad. O sea, lo que a ella no le gustaba es que yo le hiciera así con la mano, así. Que sea apto para enseñar, dice, sufrido, que con mansedumbre corrijan a otros. Qué cosas, hermanos. Tengo que acabar sin terminar. Bienaventurados los mansos, porque ellos recibirán la tierra por heredad. Vamos a terminar. Hay dos cosas que nos ayudan a desarrollar mansedumbre: la palabra de Dios y las experiencias. La palabra de Dios y las experiencias. Ya no tengo tiempo de decir muchas cosas, hermanos. Vamos a orar, ¿sí? Pónganse de pie. Pero tenemos que pedirle al Señor en este día que nos ayude a desarrollar ese espíritu de mansedumbre. ¿Sí? ¿Estamos, hermanos? Y mire, vamos a tener que hacer un llamado. Se requiere. Porque el orgullo, la arrogancia, el pensar que siempre tenemos la razón, pues son algunas de las causas de por qué no actuamos en mansedumbre hacia nuestra familia, hacia la gente en la misma iglesia. Entonces Dios necesita tratar con nosotros, pero nosotros debemos decir, como dijo el Bautista: es necesario que yo mengüe para que Cristo crezca, ¿sí? Y si tú reconoces que eres una persona que hay orgullo en ti, que has sido áspero con tu familia, con la gente, tienes un carácter muy difícil, muy duro, no eres de los que te gusta quedarte callado, no eres de los que te gusta aceptar los errores, tienes un problema muy grande, muy grande. Porque cuando uno viene a Cristo y nace de nuevo, tiene que haber una identidad, una identificación con el carácter de Cristo. Y Él era manso y humilde de corazón, y nosotros tenemos que ser mansos también. Y si no somos, yo no sé si realmente entonces hayas nacido de nuevo, y eso el problema se agrava todavía más. Entonces, esta invitación es: si tú sabes que eres una persona así, difícil, necesitas pedirle a Dios la ayuda, y queremos ayudarte orando por ti. Si es tu caso, pasa al frente, por favor, y les pido a los servidores que me ayuden a orar por ellos. En la mañana todo esto estuvo lleno de gente humilde que reconoce que hay áreas ahí en su alma, en sus palabras, a veces una mueca, un manoteo, un guiñar de los ojos. Todo eso comunica. Llegas a tu casa, no saludas, no
no le das un beso a tu esposa cuando llegas, no abrazas a tus hijos, a todo le encuentras un pero, cosas de la Biblia no estás de acuerdo, no te gustan, no te agradan. En tu familia eres áspero con tu esposa o con el esposo o con tus hijos, no te controlas, rápidamente te enciendes y te haces iracundo. Eso está mal. Y hoy el Señor nos está trayendo la solución, nos está trayendo la medicina para salir adelante de eso, hermanos. Qué bueno por los que están al frente, hermanos, que reconozcan esa debilidad, ese pecado. Levanten sus manos al Señor. Y los ministros ya empiecen a orar de dos en dos, por favor. Hay mucha gente. Y también hay gente, hermano, aunque usted no sea servidor, venga y toque las espaldas de sus hermanos que están al frente. Ayúdeme a orar por ellos. Llévelos a Cristo. Llévelos al Señor. Lleven su causa al que juzga justamente. Si aquí adelante está tu papá o tu mamá o tu hermano o tu hermana, ora por él desde allá atrás donde te quedaste. Señor, te pido por mi papá, por mi mamá, por mi hermano, mi hermana. Pero reconoce eso. Oren por ellos, oren. Hermanos de la iglesia, vengan, oren por ellos. Tóquenle los hombros, la espalda. Acérquense, por favor. Orad unos por otros, dice la Escritura. Santiago lo escribe. Vamos, Francisco, por favor, háganlo. Hermanos de la iglesia, acérquense, aunque no sean servidores, y oren por los que pasaron al frente. Háganlo por ellos. Llévenlos a Cristo, sí. Bajen de ahí o sálganse del pasillo, oren por ellos. Ayúdenme a orar por ellos. Nos hacen falta muchas manos que oren por ellos. Sí, Señor Jesús. Ahí está, Señor, el alma, ahí está el corazón, ahí están las actitudes, ahí está la soberbia del hombre, la dureza del corazón de muchos, Señor, la inflexibilidad, lo iracundo, Señor, lo irracional. Hay tantas maneras, Señor, de opacar la mansedumbre a través de las conductas, y todas esas formas tú las repruebas y a ti no te agradan, porque tú, Jesús, fuiste manso y humilde hacia nosotros cuando éramos los más grandes pecadores. Tú nos perdonaste y tú nos mostraste tu gran amor y nos abrazas hasta el día de hoy, nos consuelas, nos animas, nos das vida, Señor, nos das tu palabra. Sí, Señor Jesús. Aquí están nuestros hermanos, aquí al frente, Señor, su corazón llorando, su espíritu clamando, su alma, Señor, clamando a ti por misericordia, por tu ayuda, por benevolencia y favor y gracia. No quieren más, Señor, seguir este caminar tan difícil, con este carácter, Señor, que es reprobable delante de ti. Ellos quieren, Señor, obedecer tu palabra y mostrar mansedumbre, mostrar amor, mostrar alegría, incluso contra los enemigos de ellos, con mayor razón, Señor, hacia su esposa, hacia sus hijos. Que haya armonía en sus hogares, tolerancia, perdón, que siempre haya oportunidad, nuevas oportunidades, porque nuevas son tus misericordias cada mañana para nosotros. Y eso es lo que pedimos para tu iglesia. Haznos una iglesia así espiritual, Señor, una iglesia que la gente vea en nosotros que somos de carácter manso, que buscamos el bien de los demás antes que el nuestro. Sí, Señor, levanten sus manos,
Adoren al Señor por la obra que Él está haciendo. La mansedumbre es un fruto del Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo está ahí ahora, trabajando tu corazón, tu mente. Déjalo trabajar, ábrele tu corazón por completo. Abre tu corazón. Así. Mi corazón te busca, Señor. Mi corazón espera en ti. Yo soy el que aguarda por tus misericordias cada día. Hoy vengo humillado ante ti. Mi corazón te busca, Señor. Mi corazón espera en ti. Yo soy el que aguarda por tus misericordias cada día. Hoy vengo humillado ante ti. Al corazón contrito y humillado, tú no despreciarás, Señor. Aquel que te busque con integridad, aquel que se humille ante ti. Una vez más. Al corazón contrito y humillado, tú no despreciarás, Señor. Aquel que te busque con integridad, aquel que se humille ante ti. Mi corazón te busca, Señor. Mi corazón espera en ti. Yo soy el que aguarda por tus misericordias cada día. Hoy vengo humillado ante ti. Una vez más, mi corazón te busca, Señor. Mi corazón espera en ti. Yo soy el que aguarda por tus misericordias cada día. Hoy vengo humillado ante ti, sí, Señor. Mi corazón te busca, Señor. Mi corazón espera en ti. Yo soy el que aguarda por tus misericordias cada día. Hoy vengo humillado ante ti. Más fuerte, levanta tus dos manos al Señor de tu corazón. Mi corazón, Señor, mi corazón espera en ti. Yo soy el que aguarda
ante ti. Eso es, una vez más, mi corazón y mi corazón espera en ti. Yo soy el que aguarda de tu misericordia cada día. Hoy vengo humillado ante ti. Hoy vengo humillado ante ti. Dile fuerte. Hoy vengo humillado ante ti. Mi corazón te busca, oh Señor, y mi alma te anhela, mi alma desespera por ti. Y hoy vengo a humillarme, hoy vengo a rendirme ante ti. Declino mi corazón ante tus mandamientos, y yo quiero postrar mi vida ante ti. Y yo quiero ser humilde de corazón, Señor. Te doy mi alma, te doy mi mente, te doy mi corazón, te doy mis sentimientos. Yo me rindo a ti, Señor. Aleluya, aleluya, aleluya al Señor. Alabado sea el Señor para siempre. Gracias, Señor. Gracias, Señor, por tu palabra. Gracias, Señor, por el cambio que viene a nuestra vida. Gracias porque tú has tomado nuestro corazón, Señor. Lo has apretado, pero también lo has sanado. Gracias porque tu palabra ha cortado, pero me voy sano de este lugar. Me voy feliz, Señor, con una nueva oportunidad tuya. Gracias te damos, Señor. Bendice nuestra semana, nuestras familias, nuestras vidas. Te damos gracias en el nombre de nuestro gran Rey y Señor Jesucristo. Y tu iglesia dice fuerte: amén y amén.